Andrés Benavides, reconocido constitucionalista del país. Bienvenido a Punto de Orden. El gobierno entregó 3 preguntas de consulta ciudadana a la Corte Constitucional. Sus comentarios, doctor Benavides. Buenos días, estimado Juan Javier. Un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Centro. Bueno, conceptualmente podríamos decir que estamos de acuerdo con estas preguntas de consulta popular. Creo que evidentemente lo que tiene que ver con materia de seguridad ciudadana es necesario de cara a la ola de violencia que actualmente estamos viviendo en el país. Sin embargo, yo creo que debemos también realizar algunas observaciones respecto del trámite que debería seguir estas 3 preguntas de consulta popular. Porque si revisamos como tal ya el contenido, vemos que esto lo que tiene que ver es con una reforma de carácter legal, tanto al Código Orgánico Integral Penal, así también como la Ley del Régimen Tributario Interno. En ese sentido, el presidente de la República tranquilamente podría tramitar estas propuestas bajo la iniciativa de presentar un proyecto de ley y no requeriríamos de una consulta popular como tal. Ahora, respecto de las 2 primeras preguntas, en lo que tiene que ver con la tipificación de este nuevo delito de extorsión, es necesario indicar que eso ya se encuentra tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal e inclusive si es que se quiere establecer algún tipo de agravante respecto de la participación de 2 o más personas, ya existe también en el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, yo creo que no es algo que se está recién descubriendo o tratando de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico. Y lo otro, que tiene que ver con el destino de bienes y capitales que son producto de cierto tipo de delitos. Ya tenemos una ley de extinción de dominio que en efecto ya dispone cuál va a ser el uso de esos recursos. En ese orden de cosas, considero que tranquilamente el procedimiento ordinario de proyectos de ley podría ser el mecanismo para el efecto. Y en lo que tiene que ver con la tercera pregunta, la tercera pregunta, esto podría ser viabilizado a través de una ley urgente en materia económica que tranquilamente en 30 días podría tener una decisión por parte de la Asamblea Nacional. En tal virtud y de manera muy sucinta, yo podría advertir que estas preguntas tranquilamente podrían haber sido propuestas, o estas reformas legales podrían haber sido propuestas a través de un proyecto de ley de iniciativa del presidente de la República. ¿Y por qué cree que no lo hace? Bueno, una de las complicaciones que podría tener el Ejecutivo es justamente esa falta de mayoría en la Asamblea Nacional. Y eso es claro, estimado Juan Javier. El presidente de la República no cuenta con los votos necesarios para aprobar las leyes. Sin embargo, en lo que tiene que ver con estas propuestas normativas, que en efecto yo creo que no van a tener ningún tipo de rechazo, resquemor por parte de la ciudadanía, más allá de algunas cuestiones de carácter técnico, yo creo que la Asamblea Nacional, en las actuales circunstancias que está viviendo el país, y debido a los últimos acontecimientos, principalmente los que se dieron en las últimas horas, yo creo que tiene la obligación de aprobar esta normativa. Pero también aquí podemos ver una limitación o un problema que se podría presentar al momento de la calificación de estas preguntas de consulta popular. En el Código de la Democracia, en el artículo 195, se establece como condición para presentar proyectos de ley que sean aprobados por la ciudadanía que previamente hayan sido negados por la Asamblea Nacional. Es decir, que primero debería ser tramitado un proyecto de ley, que no existan los votos, sea rechazado o archivado por la Asamblea Nacional y posteriormente vamos a la consulta popular. Eso es lo que nos dice el Código de la Democracia. Entonces, eventualmente podríamos tener un riesgo de estas 3 preguntas de consulta popular si es que la Corte Constitucional aplica a rajatabla esta disposición del Código de la Democracia, disposición que desde mi punto de vista es inconstitucional y creo que la Corte Constitucional también tiene una oportunidad interesante para superar esta limitación que podría entorpecer o bloquear la iniciativa de
consulta popular presentada por el presidente de la República. Señor Benavides, muy buenos días, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. Sin duda, al parecer, el gobierno está tratando de ganar tiempo en lugar de presentar reformas al legislativo, donde ya sabe que no tiene apoyo y que más bien tiene una encrucijada. Entonces lo incluye en su agenda de consulta popular y va directamente al público para así avanzar. Desde la ciudadanía se ha leído un poco el tema de destinar los recursos incautados de acciones delictivas y llevarlos al gasto de la infancia y la educación y tipo social, un poco de alguna manera para blindar hacia dónde van esos fondos, porque hoy por hoy son parte del Estado, pero no se indica exactamente de qué manera el Estado ha de invertirlo. Entonces se puede interpretar de esa manera, con lo cual la aprobación de la consulta popular pues aumentaría, digamos, en ojos de la gente común. Ahora, hay un tema acerca de la pregunta número 6 y es el tema del nombramiento que se hacen a través del Consejo de Participación Ciudadana, en el cual la Corte Constitucional respondió que lo propuesto por el gobierno apuntaba a fortalecer la fórmula de hiperpresidencialismo y que por tanto no podía seguir de la forma redactada. Ante esto, el gobierno lo que ha hecho es dividirla entre dos. Dígame usted de qué manera cree que el gobierno fortalece su estrategia en dividir esta pregunta y de qué manera es claro hacia la ciudadanía el cambio propuesto por el Ejecutivo. Excelente. 3 comentarios sobre lo que usted acaba de mencionar. El primero, en efecto, yo creo que una de las grandes debilidades que actualmente existe en nuestro sistema de administración de justicia, pero principalmente en la administración de aquellos bienes y capitales que son producto de actos ilícitos, es que no se sabe cuál es el destino que se les va a dar. Y creo que aquí uno de los inconvenientes principales es que Inmobiliar, que es el encargado de administrar estos bienes, estas propiedades, no lo ha hecho de manera adecuada y en algunos casos, en algunas situaciones, inclusive ha generado perjuicios para el Estado por una mala administración. Por otro lado, creo que es necesario también indicar que en la ley de extinción de dominio, que fue aprobada por la legislatura pasada, vemos que estos bienes y capitales, que son productos de actos de corrupción, ya van destinados a cierto tipo de problemas que tiene la ciudadanía, que tiene la sociedad ecuatoriana. Entonces vemos que tranquilamente aplicando la ley de extinción de dominio, los bienes comisados, en función de lo que se está proponiendo en esta consulta popular, podría darse ese destino. Lo segundo, en lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y que usted comentaba, creo que el presidente de la República, al dividir la pregunta en 2, está cumpliendo con lo que la Corte Constitucional indicó en el primer dictamen, porque esta consulta, creo que el meollo del asunto, su núcleo como tal, es el tema institucional en lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, bajo la propuesta que hizo el presidente de la República, ya no tuvo pretexto la Corte Constitucional para dejar esta alternativa fuera de la papeleta en el caso de ser llevado a un proceso eleccionario. En tal virtud, evidentemente, el presidente de la República lo que está haciendo es trasladando estas funciones de designación de autoridades del Consejo de Participación a la Asamblea Nacional, conforme ya lo ha dicho la Corte Constitucional en dictámenes previos, y muestra de aquello es que la viabilidad ya se le dio la semana pasada y obviamente que ahora corresponde la fase de control de las preguntas y los considerados. Y el tercer comentario que tenía es que una de las preocupaciones o cuestionamientos que hemos tenido parte del sector del foro jurídico es el por qué el presidente de la República ha planteado las preguntas de consulta popular en paquetes, cuando al menos en el timing político y en los tiempos procesal constitucionales y procesal electorales, lo que correspondía era un solo paquete.
Y evidentemente eso está comprometiendo en este momento si es que en efecto la consulta popular podría coincidir con las elecciones seccionales de el 2023, de febrero del 2023, o en su defecto parecería, al menos de esa una interpretación, que la consulta popular se va a llevar a cabo el siguiente año, pero sería acuerda separada. En todo caso, el presidente de la República, una vez que ya tenga los dictámenes correspondientes, tiene la última palabra para decidir, inclusive, si es que va o no va a consulta popular. Bueno, sin duda la forma en que se ha presentado el contenido de esta consulta popular ha sido una forma particular, ¿no? Esto de entregar entre paquetes parecería que es como dosificar la agenda política de conversación. Primero ponen 8 preguntas, resultan 6, ahora son 3, pero todos seguimos conversando sobre el tema de consulta popular. Entonces, si el gobierno quería que el segundo semestre del año se base en conversar acerca de la consulta popular, pues aparentemente lo está logrando. Ahora, hablando sobre el plazo, de acuerdo a lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral, vence el 5 de diciembre, porque hasta el 5 de diciembre el ente puede recibir la información para reunirse el 6 de diciembre y de esa manera convocar a la ciudadanía el 7 de diciembre con el contenido ya aprobado del material para la consulta popular, toda vez que la Corte Constitucional lo haya aprobado y todo vaya en el curso de la ley. ¿Cree usted que esta pregunta adicional, como el tema de el incentivo tributario para quienes emplean a personas de 45 años o más, fortalece la rapidez con la que la Corte Constitucional pueda aprobar o negar las preguntas? Porque es una pregunta así un poco como comodín. No sé cuál es su visión al respecto. Bueno, en este caso, respecto de las 3 preguntas que ha presentado el Gobierno Nacional a la Corte Constitucional, es importante recordar que, a diferencia del primer y segundo paquete, esto suponía una reforma a la Constitución. En tal virtud, lo primero que debía hacer la magistratura es calificar cuál es el procedimiento, si es enmienda, reforma parcial o asamblea constituyente. En este caso ya estamos en la segunda fase, porque no suponen modificaciones a la Constitución de la República. Y aquí sí es importante advertir que sí existen plazos que debe cumplir la Corte Constitucional. En este caso, la Corte tiene 20 días para calificar los considerandos y el contenido de las preguntas de consulta popular. Es decir, que hasta el 20 de noviembre ya debería la Corte Constitucional tener un dictamen de estas 3 preguntas, lo que podría en cierta forma dar esa tranquilidad si es que vemos con los tiempos electorales, y usted bien lo señalaba, hasta la primera semana de diciembre deberíamos los ecuatorianos saber qué es lo que se va a preguntar a través de la convocatoria de consulta popular que hará el presidente de la República. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la tercera pregunta, que es sobre las deducciones al impuesto a la renta por la contratación de personas con edades mayor a 45 años, creo que en cierta forma esto responde a una demanda ciudadana y creo que es una de las cuestiones que se dejaron por fuera por parte del presidente de la República, porque si bien es cierto se trataron temas de seguridad, temas de institucionalidad, temas de justicia, una de las grandes preocupaciones que actualmente tienen los ecuatorianos tiene que ver con la falta de empleo. Y creo que en este caso se está dando una oportunidad principalmente a aquellos ciudadanos que muchas veces han sido rezagados debido a su edad. Por otro lado, yo creo que también hubiera sido interesante que se haga algún tipo de propuestas en lo que tiene que ver con aquellas oportunidades laborales, principalmente para los jóvenes. En todo caso, yo creo que la Corte Constitucional no va a tener ningún tipo de inconveniente o reparo al momento de calificar estas preguntas, y creo en cierta forma que sí podría ser una pregunta gancho, por así decirlo, que podría en este caso empujar a las otras preguntas que han sido planteadas por el presidente de la República. Doctor Benavides, buenos días. Alfonso Hart lo saluda. Estamos de luto hoy aquí en el Ecuador, con este acto de
sicariato o cacería, no sé cómo ya denominarlo, contra agentes policiales. Porque evidentemente el policía corre siempre un riesgo. Y es, aunque triste y también injustificable, pero por lo menos explica que cuando hay una confrontación entre policías y delincuentes pueda morir un policía. Pero lo de ayer fue ir a buscar policías para matar. Es decir, una cacería, un sicariato ya direccionado a Policía Nacional. Es decir, una agresión brutal al Estado por parte de la delincuencia. En ese sentido, al presidente de la República, la Corte le objetó reforzar la fuerza pública con las Fuerzas Armadas. ¿Qué se puede hacer desde su punto de vista constitucional para incorporar a las Fuerzas Armadas definitivamente a salvaguardar la seguridad ciudadana? Hoy no podemos estar viendo de qué color es el uniforme, doctor Benavides. Hoy lo que necesitamos es gente armada por el Estado, gente destinada a custodiar la seguridad y el orden nacional para que salgan a las calles a defendernos, sea con uniforme caqui de la policía, con uniforme verde del ejército, no importa. Lo importante es que nos den seguridad. ¿Cómo podemos desde una visión constitucional hacerles entender a estos activistas ideológicos de la Corte Constitucional la necesidad imperiosa, el estado de necesidad, que también lo determina el derecho, de que necesitamos reforzar a nuestra fuerza pública luego del criminal ataque de ayer al Estado? Un cordial saludo, estimado Alfonso. Sí, lastimosamente creo que estamos viviendo los peores días en materia de seguridad ciudadana. Creo que la situación, al menos en Esmeraldas, en Guayaquil, es insostenible y claramente eso, al menos en la ciudadanía, genera una percepción en la cual obviamente vemos que ya es insuficiente todas las actuaciones que está teniendo el Estado. Ahora, en lo que tiene que ver con esta pregunta de consulta popular, evidentemente yo también soy uno de aquellos que rechazó ese pronunciamiento de la Corte Constitucional, más aún cuando ya existía un precedente del año 2014-2015 en el cual ya se modificó la Constitución y se permitió que las Fuerzas Armadas tengan esa complementariedad en materia de seguridad ciudadana y que puedan apoyar, fortalecer a la Policía Nacional. Ahora, ¿qué es lo que se podría hacer en lo inmediato? Si bien es cierto, en nuestro país se ha regularizado, en este caso se ha hecho regla los estados de excepción, pero yo creo que en las actuales circunstancias requerimos de un estado de excepción, en efecto, que movilice a las Fuerzas Armadas, más allá de lo que pueda ocurrir o no pueda ocurrir con la consulta popular. Eso sería en lo inmediato. Ahora, ya viéndolo de cara en la consulta popular y en una reforma constitucional, yo creo que el presidente de la República y su equipo jurídico deberían analizar este dictamen y ver al menos cómo fundamentar y justificar de mejor forma la participación de las Fuerzas Armadas en actividades complementarias con la Policía Nacional. En ese sentido, yo creo que es como sugerencia que se podrían establecer al menos ciertos requisitos o condiciones para que este mecanismo se pueda activar sin la necesidad de una declaratoria de estado de excepción. Y ese justamente va a ser el reto que tiene el gobierno nacional para ver esa viabilidad y obviamente que esta pregunta no se caiga en el control que pueda realizar la Corte Constitucional. Y también yo creo en este punto, estimado Alfonso, que uno de los cuestionamientos y observaciones que se ha hecho a la Corte Constitucional es que, si bien es cierto, estamos de acuerdo con la fundamentación teórica, doctrinaria que se trae de otros países, pero eso está bien si es que tú miras por la ventana y Ecuador es Finlandia o Noruega. Y a esas sentencias y esos dictámenes, y eso yo lo he dicho públicamente, no solo en medios de comunicación, sino en foros académicos, es que esas sentencias de la Corte Constitucional le faltan calle y le faltan pueblo, porque a veces no están en sintonía de lo que está ocurriendo afuera de esa dependencia de la Corte Constitucional. Cuando se están matando ecuatorianos, se están matando a policías y se tiene de rehenes agentes penitenciarios, y la situación ya resulta insostenible.
Bueno, agradecemos al doctor Benavides su opinión muy acertada en esta radio. Muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo para todos.